En la madrugada del 2 de agosto de 1793, cuando París aún respiraba ese olor metálico que perdura tras demasiadas noches de violencia, 4 guardias abrieron la puerta de la celda en la torre del Temple. No traían la prisa frenética de una ejecución. Traían algo peor, la certeza de un traslado que equivalía a una sentencia sin punto de retorno. Habían venido a llevarla a la conciergerie, ese lugar que los prisioneros llamaban el vientre del infierno, donde la muerte no se anuncia con tambores ni discursos, sino con la lenta disolución del ser humano. Allí pasaría los últimos 76 días de su vida, no esperando la guillotina, sino algo más cruel, la erosión calculada de su espíritu. La celda que la recibió era un cubo húmedo de piedra medieval, de 3 metros por 4, tan estrecho que cualquier movimiento se convertía en un recordatorio de su caída. Las paredes exudaban humedad como si la respiraran, dejando manchas verdosas que parecían crecer por horas. No había muebles, solo reliquias destruidas por el tiempo. Una cama desvencijada cuyo colchón olía a un pasado que ya no pertenecía a nadie. Una mesa rota que apenas se mantenía en pie. Y un orinal sin tapa cuyo hedor se aferraba a la garganta como una amarga confesión. En el rincón más oscuro, el agua que se filtraba del Sena formaba un charco viscoso que a veces reflejaba las sombras de las ratas que iban y venían como si fueran las dueñas absolutas del lugar. Pero lo peor no era la celda en sí. Eran los 2 guardias apostados detrás de un biombo de tela, siempre presentes, siempre observando. No hablaban mucho, pero su silencio era un arma. Cada movimiento que hacía María Antonieta, una respiración profunda, un intento de ajustarse el vestido, un gesto de agotamiento, se convertía en un pequeño espectáculo obligatorio. La privacidad había sido abolida. Ya no era una mujer. Era un cuerpo vigilado, un objeto cuya dignidad debía ser despojada capa por capa. 3 años antes, esta misma mujer había caminado entre espejos dorados, mármol reluciente y candelabros interminables. Había sido el símbolo viviente del lujo, el rostro perfecto de una monarquía que parecía eterna. Y, sin embargo, en ese cubo de piedra húmeda, no quedaba rastro de Versalles. La caída no había sido solo política, había sido ontológica. El mundo entero se había inclinado hacia un abismo, y ella había caído con él. La humedad devoraba sus huesos, el frío le mordía los tobillos, sin embargo, había algo aún más penetrante: el silencio. Un silencio espeso, casi táctil, que parecía contener los ecos de todas las vidas que habían pasado por ese lugar antes de ser arrebatadas al amanecer. La conciergerie no necesitaba gritar para anunciar lo que representaba. Su lenguaje era la espera interminable, la sombra que se mueve lentamente sin mostrar nunca su rostro. Y mientras los guardias observaban desde detrás del biombo, comprendió una verdad que las reinas rara vez aceptan: que la destrucción no comienza con la muerte, sino con el despojo de la identidad. Allí, antes incluso de que cayera la cuchilla, ya habían empezado a cortarla en fragmentos invisibles. Para entender cómo ese cuerpo frágil terminó encerrado en una celda húmeda, hay que remontarse a la noche del 10 de agosto de 1792, cuando París ardía con un fuego que no provenía de antorchas, sino de la furia acumulada de un pueblo que ya no reconocía límites. Las Tullerías, el palacio que había sido a la vez refugio y símbolo, fue invadido por una turba que avanzaba como una marea oscura e imparable. La Guardia Suiza, disciplinada pero superada en número, cayó uno tras otro. No se escuchaban órdenes, solo el rugido del pueblo exigiendo un nuevo destino para Francia. María Antonieta, que durante años había sido retratada como una figura distante y casi mitológica, vivió esas horas con una lucidez que sorprendió incluso a quienes la conocían. En menos de 24 horas, pasó de ser la mujer más poderosa del reino a convertirse en una prisionera sin refugio. La corona no le fue arrebatada de la cabeza, le fue arrancada del alma. Y mientras se abría paso con su familia por los pasillos del palacio en ruinas, sintió que el tiempo se deformaba, sintió que la historia avanzaba sin piedad, llevándose consigo todo lo que había creído estable. Luis XVI, su esposo, se hundió en un silencio que era más que miedo, era resignación. Su indecisión, que durante años había irritado a ministros y cortesanos, se convirtió en su rasgo dominante en la hora crítica. Él, el rey, ya no parecía un rey. Era un hombre perdido,
incapaz de comprender que su papel había dejado de existir. María Antonieta lo observaba mientras sostenía las manos de sus hijos y comprendió, con un instinto casi animal, que estaba sola. Que siempre lo había estado, pero solo ahora lo veía con claridad. Sus hijos, María Teresa, de 14 años, y Luis Carlos, de 7, presenciaron algo que ningún niño debería ver jamás. Desde las ventanas del palacio, vieron la sangre de la Guardia Suiza salpicar los jardines donde alguna vez habían jugado. Ese contraste, la inocencia destrozada por la violencia política, quedó tatuado en sus memorias como una cicatriz emocional que nunca sanaría. En la historia moderna, hablaríamos de trauma infantil. En aquellos días, simplemente se le llamaba destino. Cuando la familia real huyó a la Asamblea Legislativa en busca de protección, descubrieron una dura verdad: nadie protegía a los reyes cuando el reino ya no los quería. Los primeros meses en la Torre del Temple fueron duros, sí, pero comparados con lo que vendría después, casi parecían un último aliento de humanidad. Allí, aunque encerrados, todavía podían estar juntos. María Antonieta podía abrazar a sus hijos por la noche, podía enseñarle a Luis Carlos sus primeras letras, podía compartir silencios con su hija mientras ambas bordaban para olvidar el ruido de afuera. Había una trágica dignidad en esa convivencia forzada, como si la familia, en su desgracia, hubiera encontrado una manera de resistir sin alzar la voz. Pero el 21 de enero de 1793, la historia dio un giro irrevocable. A las 10 de la mañana, el golpe seco de la guillotina atravesó los muros del Temple. No le permitieron verlo. No le permitieron despedirse. Solo escuchó el rugido de la multitud celebrando la muerte de su esposo. Y en ese instante, algo dentro de ella se rompió de una manera que ninguna historia puede deshacer. Ya no era una reina. Ya no era una esposa. Y pronto, cruelmente pronto, descubriría que tampoco se le permitiría ser madre. La madrugada en que los guardias irrumpieron en la celda para llevarse a Luis Carlos no fue una madrugada cualquiera. Eran las 2, una hora suspendida entre la noche y la nada, cuando el cuerpo humano es más vulnerable y el alma está más desnuda. El sonido de la llave girando en la cerradura despertó a María Antonieta antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo. Su hijo dormía a su lado, acurrucado como lo había hecho desde que el terror se volvió rutina. Esa cercanía era lo último que aún la mantenía atada al mundo. Cuando los hombres entraron, el niño abrió los ojos y, sin entender, buscó el rostro de su madre. Ella lo abrazó con la fuerza desesperada de quienes saben que un solo instante puede definir el resto de sus días. Pero los guardias no habían venido a negociar. Habían venido a arrancar literalmente el último hilo que mantenía viva la dignidad de la reina. Luis Carlos gritó: «Mamá, no me dejes», con una voz que aún conservaba rastros de infancia, una voz que ninguna revolución debería haber escuchado jamás en ese tono. El eco de ese grito perduraría siglos después, no como un hecho histórico, sino como una herida colectiva. María Antonieta luchó con una ferocidad que nunca había mostrado en los salones dorados de Versalles. Arañó brazos, mordió manos, empujó cuerpos. No era una reina, era una madre, y esa transformación, por un breve instante, desafió incluso las leyes del nuevo régimen. Pero 6 hombres bien alimentados no temen a una mujer debilitada por el hambre y la enfermedad. La inmovilizaron contra la pared, y mientras intentaba liberar sus manos, el niño fue separado de su cuerpo con un tirón tan violento que dejó un silencio que ninguna palabra puede llenar. Esa fue la última vez que lo vio con vida. En las semanas siguientes, los rumores se convirtieron en cuchillos. Le dijeron que su hijo había enfermado. Que estaba sufriendo. Que lloraba por ella hasta perder la voz. Otros, más crueles, afirmaban que ya estaba muerto. Ninguno de los rumores fue confirmado, y esa incertidumbre funcionó como una tortura diseñada con precisión científica. La imaginación de una madre puede ser el verdugo más despiadado. La verdad, sin embargo, era aún más oscura. El niño había sido entregado a Antoine Simon, un zapatero alcohólico cuya misión era reeducarlo, según los principios de la revolución. Lo obligaron a cantar canciones que insultaban su propio apellido, a repetir frases obscenas sobre su madre, a maldecir la memoria de la monarquía.
Lo vistieron con harapos para borrar cualquier rastro de sus orígenes, como si la identidad fuera algo que pudiera arrancarse con un trozo de tela. Pero lo más cruel no fue la humillación, sino la manipulación psicológica. El pequeño Luis Carlos fue coaccionado para firmar declaraciones acusando a su madre de rituales prohibidos dentro de la familia. En otro siglo, esos documentos se llamarían propaganda. En ese momento, se convirtieron en el arma más letal contra una mujer ya devastada. La verdad no importaba, importaba la narrativa. Y la revolución había decidido que María Antonieta debía encarnar todos los pecados de un sistema en ruinas. En la historia contemporánea, vemos estrategias similares: destruir a una figura pública no solo con hechos, sino fabricando una narrativa donde esa persona se convierte en un monstruo. La diferencia es que hoy la condena suele ser simbólica. En el siglo XVIII, el precio era la vida. Y para María Antonieta, el proceso apenas había comenzado. Cuando María Antonieta cruzó el umbral de la conciergerie, no entró simplemente en una prisión. Entró en un organismo vivo, un monstruo de piedra que respiraba humedad y exhalaba desesperación. Ese edificio medieval, recostado a orillas del Sena, parecía construido no para encerrar cuerpos, sino para absorber lentamente la voluntad de quienes lo habitaban. Los prisioneros lo llamaban el vientre del infierno, y no era una metáfora exagerada. Adentro, el tiempo no avanzaba, se pudría. La celda número 12, aunque nunca la llamaron así, sino la garganta que traga reinas, estaba en el nivel más bajo, donde las filtraciones del río convertían el suelo en un mosaico de charcos fríos y permanentes. Las piedras que formaban las paredes parecían sudar angustia. Cada gota que caía resonaba con un sonido hueco, como si el edificio murmurara los nombres de los que ya no estaban. Era imposible distinguir si el olor dominante provenía del moho, del agua estancada o de los cuerpos debilitados que habían pasado por allí antes de ser llevados a la guillotina. Las ratas se movían con la tranquilidad de quienes se saben intocables. En ese mundo invertido, ellas eran los habitantes naturales, y los humanos los intrusos temporales. A veces, mientras la reina intentaba dormir en su catre húmedo, podía escucharlas roer la madera podrida o chapotear en el agua que se filtraba del Sena. En esos momentos, comprendía que la revolución no solo había derrocado un régimen, había invertido la jerarquía de toda la creación. Pero la verdadera tortura no era la celda. Eran los dos guardias apostados detrás del biombo. Sin importar la hora, sin importar la actividad, siempre estaban ahí. Respiraban detrás de la tela como dos sombras humanas entrenadas para presenciar la degradación de alguien sin intervenir jamás. Comía bajo su mirada. Se vestía bajo su mirada. Lloraba en silencio sabiendo que sus lágrimas eran un espectáculo obligatorio. La privacidad se convirtió en una reliquia perdida, algo tan remoto como los jardines de Versalles. La vigilancia constante no tenía como objetivo asegurar que no escapara, sino recordarle que ya no poseía un yo privado. Era un objeto, una figura expuesta a la observación continua. Incluso la comida estaba diseñada para humillarla. Le daban pan negro tan duro que parecía piedra. Una sopa turbia con restos flotantes que nunca se podían identificar del todo. A veces creía oler a tierra húmeda en el agua que le ofrecían, como si todo el Sena se estuviera filtrando por su garganta. Cada bocado era un recordatorio de que el hambre podía ser un arma, y que la tortura no siempre requiere golpes. A veces basta con alimentar lentamente la desesperación. Su cuerpo comenzó a transformarse implacablemente. Los vestidos de campesina que le habían dado, una cruel burla de su antiguo estatus, le colgaban como telas sin dueño. Su cintura desapareció, sus mejillas se hundieron, sus manos se volvieron ásperas y frágiles. Su cabello, antaño símbolo de elegancia, era ahora una masa blanca, un velo de ceniza que anticipaba un final inevitable. Cada día, al tocarlo, sentía que acariciaba los restos de un incendio. Pero la humillación más profunda no fue física. Fue simbólica. La conciergerie no se conformaba con castigar el cuerpo, trabajaba para desmantelar el alma. La muerte inmediata no era el objetivo allí. El objetivo era la muerte de la identidad, de la esperanza, de la dignidad.
Una muerte invisible y silenciosa que precedía a la cuchilla de la guillotina como un preludio obligatorio. Y mientras la humedad seguía filtrándose del Sena, mientras los guardias murmuraban detrás del biombo y los pasos de otros prisioneros resonaban como presagios, María Antonieta comprendió que el verdadero castigo no era la futura ejecución, sino este meticuloso proceso de disolución. El cuerpo podía soportar el hambre, el frío y la enfermedad. Lo insoportable, y por tanto tan efectivo, era vivir cada día sabiendo que el mundo había conspirado para borrar todo rastro de quien había sido. Y, sin embargo, algo dentro de ella se negaba a ceder. Si las húmedas paredes de la conciergerie castigaban el cuerpo, la ciudad de París castigaba el alma. En esos meses, la capital se convirtió en un laboratorio de propaganda donde la figura de María Antonieta era el centro de una campaña de destrucción simbólica. Ya no era una mujer. Ni siquiera era ya una reina caída. Era un lienzo sobre el cual la revolución proyectaba todos los miedos, frustraciones y deseos reprimidos de un pueblo que buscaba un culpable visible para una crisis invisible. Los rumores eran interminables, diseñados para abrir heridas donde ya no quedaba piel. Un día le decían que su hija María Teresa iba a ser entregada a la turba, que sería sometida a rituales prohibidos como advertencia. Al día siguiente, le aseguraban que su hijo ya estaba muerto, que el pequeño Luis Carlos había sucumbido al encierro y la negligencia. Nada se confirmaba, y ese era precisamente el objetivo. La incertidumbre es una forma de tortura que no deja marcas, pero corroe desde adentro como un ácido silencioso. Panfletos escritos con tinta barata pero intenciones precisas circulaban por las calles. Algunos representaban a la antigua reina en caricaturas grotescas, reducida a una figura obscena cuya sola existencia parecía justificar cualquier castigo. En otros, aparecía como una especie de criatura corrupta, responsable no solo de la ruina del país, sino también de crímenes imaginarios que rozaban lo inhumano. Esos dibujos, repetidos una y otra vez en tabernas y plazas, actuaban como un martillo que moldeaba la opinión pública. Cuando una mentira se repite lo suficiente, adquiere la solidez de un hecho. Dentro de la prisión, esas calumnias llegaban transformadas en interrogatorios. De vez en cuando, los guardias abrían la puerta de su celda y la conducían por los pasillos húmedos hasta una habitación donde la esperaban los fiscales revolucionarios. No buscaban respuestas, buscaban grietas. Las preguntas se repetían con una cadencia calculada: ¿había conspirado con Austria? ¿Había malversado fondos? ¿Había organizado banquetes para burlarse del hambre del pueblo? Pero luego, como quien desliza veneno entre líneas, venían las preguntas personales, íntimas, diseñadas para aplastarla emocionalmente. Preguntas sobre su vida matrimonial, sobre supuestos amantes, sobre comportamientos indecentes, que nunca habían existido. Entre los fiscales, uno destacaba por su ferocidad: Ebert. Había construido su carrera política escribiendo artículos sensacionalistas que presentaban a María Antonieta como la encarnación del mal. Para él, la reina no era un ser humano, sino una ficción útil. En sus ojos ardía el fanatismo de quien necesita destruir a su enemigo no por lo que es, sino por lo que representa. Y en el París revolucionario, ella representaba el pasado, la jerarquía, el viejo orden, todo lo que debía arder para que pudieran hacer un mundo nuevo. Durante los interrogatorios, la habitación se convertía en un escenario. Ebert le hablaba en un tono que oscilaba entre el desprecio y la teatralidad. Se inclinaba demasiado cerca, como si intentara invadir no solo su espacio físico, sino también su ser interior. Leía en voz alta supuestas confesiones del pequeño Luis Carlos, forzadas bajo manipulación psicológica. La acusaba de haber participado en prácticas corruptas dentro de su propia familia. Era una estrategia precisa: una madre destruida es más frágil que una reina derrocada. Lo devastador era que, incapaz de defenderse con pruebas, porque no había pruebas que presentar, la reina tenía que defenderse con dignidad. Y la dignidad, en una habitación llena de hombres decididos a quebrantarla, era un instrumento peligroso. Podía sostenerla. O podía volverse en su contra. Fuera de los muros de la conciergerie, París celebraba estas acusaciones como si fueran entretenimiento.
En un siglo sin redes sociales, las tabernas eran los foros donde se amplificaba la indignación, donde las mentiras se convertían en certezas y donde la figura de María Antonieta era devorada una y otra vez por una opinión pública hambrienta de escándalo. Lo que hoy llamaríamos un linchamiento mediático era, en aquella época, una herramienta política de precisión quirúrgica. Y mientras su nombre se distorsionaba en los callejones, ella, en su celda húmeda, comprendió que la verdadera muerte no sería la de la guillotina, sino la de ser despojada de su humanidad ante los ojos de todo un país. A medida que los días se arrastraban, indistinguibles unos de otros, el cuerpo de María Antonieta comenzó a mostrar signos de un declive irreversible. No era solo agotamiento, era una especie de disolución interna, como si cada órgano trabajara con la resignación de quien sabe que no habrá un mañana al que aferrarse. La falta de sueño la volvía casi translúcida, con ojeras que parecían profundizarse cada vez que una gota del techo caía sobre el suelo húmedo. El hambre se convirtió en un compañero silencioso, no un dolor agudo, sino una ausencia constante que drenaba su energía y su juicio. Las infecciones, inevitables en un lugar donde la higiene era un lujo desaparecido, avanzaban lentamente. Su piel ardía, sus músculos temblaban sin razón aparente. A veces sentía que la fiebre subía en oleadas y luego se disipaba, dejándola exhausta, como si su cuerpo le recordara que la fragilidad humana siempre es mayor de lo que creemos. Su voz se volvió áspera y quebradiza. Cada intento de hablar se convertía en un recordatorio de que la enfermedad estaba ganando terreno. Pero lo peor no era la degradación física. Era la mental. Comenzaron los lapsus. Al principio, eran pequeños: olvidar la hora del día, confundir los pasos del guardia Gilbert con los del guardia Dufresne. Luego, las lagunas se hicieron más grandes. Ya no recordaba con claridad lo que había dicho en el último interrogatorio, ni qué día era, ni si había comido algo esa mañana. Su mente, antaño entrenada para navegar por intrigas cortesanas y ceremonias interminables, se desmoronaba bajo el peso del confinamiento prolongado. La psicología moderna diría que estaba experimentando disociación, una respuesta inevitable a un trauma prolongado. Pero en 1793, nadie hablaba de trauma. Hablaban de culpa. Para los fiscales, cada lapsus de memoria era una prueba, cada vacilación una señal de conspiración. Si no recordaba dónde estaba en una fecha determinada, era porque tenía algo que ocultar. Si no podía seguir una línea de interrogatorio, era porque estaba mintiendo. Su mente fragmentada se convirtió, irónicamente, en un arma en su contra. Y en medio de esta creciente confusión, ocurrió algo inesperado. Una noche de octubre, cuando los pasillos se tiñeron de un silencio más pesado de lo habitual, la puerta de su celda se abrió. No eran los guardias. Era Rosalie Lamorliere, una joven sirvienta que había obtenido un permiso excepcional para asistirla. Traía consigo un pequeño paquete que parecía insignificante pero contenía un tesoro: ropa interior limpia, vendas frescas, un poco de jabón. Objetos comunes en un hogar, pero milagros en la conciergerie. Rosalie se acercó a ella con una delicadeza que María Antonieta no había sentido desde su arresto. La ayudó a lavarse la cara, a cambiarse de ropa y a trenzar su cabello blanco con dedos que temblaban no de miedo, sino de empatía. Ese gesto, tan simple y tan humano, la quebró de una manera diferente. Durante 20 minutos, dejó de ser una prisionera y volvió a ser una mujer. Volvió a ser una madre. Volvió a ser alguien que merecía ser tocada con ternura. Pero esa chispa de humanidad también trajo consigo un profundo dolor. Rosalie le susurró que su hija María Teresa seguía viva, que todavía había gente en París rezando por ella, que no todo estaba perdido. La esperanza, en ciertas circunstancias, puede ser una bendición peligrosa. Porque cuando se enciende, la oscuridad que la rodea parece aún más impenetrable. Cuando Rosalie se fue, el tenue aroma a jabón quedó flotando en el aire, mezclándose con la humedad y el moho. Era un contraste casi insoportable, la pureza de un gesto humano enfrentada a la podredumbre de la prisión. Y mientras la puerta se cerraba, María Antonieta comprendió que, incluso en un lugar construido para quebrantarla, todavía había momentos de luz capaces de perforar la oscuridad.
Pero también sabía que esos momentos no durarían. El amanecer del 14 de octubre de 1793 no trajo luz, sino más bien una especie de claridad cruel que solo se manifiesta en los días destinados al sufrimiento público. María Antonieta fue sacada de su celda muy temprano, escoltada por guardias que parecían más atentos al espectáculo que a su deber. La esperaba una carreta abierta, no un vehículo para transportar a un prisionero, sino un escenario móvil que exhibía su cuerpo debilitado ante una ciudad ansiosa por presenciar la caída final de la reina. París no era una capital ese día, era un anfiteatro. Mientras la carreta avanzaba por las calles empedradas, los insultos comenzaron a llover como una tormenta predecible. Algunos gritaban insultos aprendidos de panfletos baratos. Otros arrojaban fruta podrida que estallaba a escasos centímetros de su rostro. Sin embargo, en medio del ruido, percibió algo más complejo, había miradas que no albergaban odio, sino desconcierto, ojos que no celebraban su caída, sino que simplemente observaban el fin de una era con la distancia de quien presencia un terremoto histórico sin comprenderlo del todo. No todos en la multitud eran verdugos voluntarios. Muchos eran testigos atrapados en una marea emocional colectiva. Al llegar al tribunal revolucionario, la sala ya estaba abarrotada. Los espectadores se habían presentado incluso antes que los jueces. Habían ocupado sus asientos como si asistieran a una obra de teatro cuyo final conocían de antemano. La atmósfera estaba cargada de una inquietante mezcla de anticipación, curiosidad morbosa y un falso sentido de justicia colectiva. El juicio no era un procedimiento legal, era una ceremonia. María Antonieta fue colocada en un banco de madera, bajo la mirada implacable de fiscales, jueces y curiosos. La acusación era una lista interminable de cargos que mezclaban política, moralidad y fantasía, alta traición, conspiración con potencias extranjeras, despilfarro económico, y luego, la acusación más violenta de todas, una diseñada no para condenarla, sino para destruirla moralmente, haber cometido actos inconfesables con su propio hijo. Cuando Ebert leyó en voz alta la supuesta declaración del pequeño Luis Carlos, una confesión fabricada mediante manipulación psicológica, la sala se heló. Incluso los más radicales entre los espectadores sintieron que algo en esta acusación iba demasiado lejos. La infamia había traspasado sus propios límites. Por un momento que pareció sacado de la eternidad, todo París contuvo el aliento. Fue entonces cuando María Antonieta, exhausta, enferma y devastada, se puso de pie. Su voz, aunque débil, llevaba un temblor que no era miedo, sino una fuerza moral que había sobrevivido a todo lo demás. Apelo a todas las madres presentes en esta sala. ¿Es posible que una madre pueda cometer semejante crimen contra su propio hijo? La frase cayó como un martillo. No era una defensa política. Era una defensa humana. Y en ese momento, las madres, incluso aquellas que no tenían hijos, pero conocían la ternura o el dolor de ser mujeres en un mundo que castiga la fragilidad, sintieron que algo dentro de ellas respondía. Se dice que algunas comenzaron a llorar, incapaces de soportar la crueldad que allí se estaba escenificando. Pero la revolución no permitía pausas sentimentales. Ebert recuperó la compostura y lanzó una interpretación retorcida. El silencio de María Antonieta ante otras acusaciones, afirmó, era prueba de culpabilidad. El jurado deliberó durante apenas una hora. El veredicto ya estaba escrito antes de que ella entrara en la sala. Culpable de todos los cargos. Sentencia, muerte. Cuando fue llevada de vuelta a la conciergerie, el silencio no era el mismo de antes. Esa sala, esa multitud, ese teatro macabro habían sellado el final de su historia. Sin embargo, dentro de ella, había algo que no podían arrebatarle, la íntima certeza de que, en su momento más oscuro, había hablado como madre, no como reina. Y esa verdad, pequeña pero pura, fue su victoria final. La noche del 15 al 16 de octubre cayó sobre la conciergerie con un peso que no era solo oscuridad. Era una especie de presagio denso, hecho de silencios rotos y pasos distantes que anunciaban un final ya decidido. María Antonieta no durmió. Era imposible. Cada sonido del exterior parecía un recordatorio de que el amanecer traería el acto final de una obra que se
había representado implacablemente durante un año. Desde su catre, podía escuchar el montaje de la guillotina en la plaza, el murmullo de quienes buscaban un buen lugar para presenciar lo inevitable, los gritos de los vendedores ambulantes ofreciendo pan y vino como si se prepararan para un festival. París, una vez más, estaba convirtiendo el sufrimiento en un espectáculo. A las 4 de la mañana, pidió papel. La luz parpadeante de una vela iluminó sus delgadas manos mientras escribía lo que llamó su testamento espiritual. Sus palabras eran más que una despedida, eran un intento de dejar constancia de su inocencia en un mundo que ya había decidido no escucharla. Cuando se despidió de sus hijos, lo hizo como una madre que ya no esperaba justicia en esta vida, pero sí misericordia en la próxima. Escribir fue su última forma de existir. Una hora más tarde, Rosalie Lamorliere entró con la última comida que la reina no se atrevió a probar. María Antonieta la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que era la última mirada afectuosa que recibiría. Rosalie, con los ojos llorosos, intentó no derrumbarse. La ayudó a prepararse para el día. Pero, ¿cómo preparas a alguien para su propia desaparición? A las 6 en punto, el verdugo Charles Henry Sanson llegó con un deber que parecía haber perdido todo sentido humano. Tenía que cortarle el cabello, no por crueldad gratuita, sino para evitar que la cuchilla se enredara. Sin embargo, las tijeras desafiladas convirtieron cada corte en un fuerte tirón que arrancaba mechones desiguales. El cabello blanco cayó al suelo como fragmentos de un invierno prematuro. Fue un momento silencioso, casi ritualista, donde la realeza se disolvió en la fragilidad más absoluta. Luego vino la ropa. Le quitaron el vestido negro con el que había elegido morir, un gesto de luto por sí misma, y le pusieron un vestido blanco, el color de las víctimas. Pero ese blanco no evocaba pureza, sino exposición. Era fino, translúcido, casi deliberadamente humillante. Cuando pidió cambiarse la ropa interior, manchada por meses de enfermedad, los guardias se rieron. No importa, dijeron. Pronto todo habrá terminado. Ese comentario, lanzado con indiferencia, revelaba la esencia del terror, no la violencia explícita, sino la banalidad con la que se administra. A las 8 de la mañana, fue sacada de su celda. El sol de octubre brillaba con una crueldad inesperada, iluminando cada defecto de la ciudad que la había condenado. Lo que la esperaba no era un carruaje real, ni siquiera una carreta discreta, sino un carro de basura tirado por un caballo viejo, un vehículo que simbolizaba la intención de la revolución, degradar su figura hasta el final. Con las manos atadas, tuvo que subir como pudo, cayendo de rodillas sobre la madera sucia. El trayecto hasta la Plaza de la Revolución duró 45 minutos, pero para ella fue una eternidad suspendida. A ambos lados del camino, miles de personas observaban. Algunos reían. Otros lanzaban insultos. Otros cantaban canciones revolucionarias como si celebraran una victoria deportiva. Y, sin embargo, en medio de la multitud, también había quienes permanecían en silencio. Rostros que observaban con una mezcla de distancia histórica y compasión reprimida. Porque incluso quienes la despreciaban sabían, en algún rincón de su conciencia, que algo profundamente humano se estaba rompiendo esa mañana. María Antonieta mantuvo la mirada fija al frente. No lloró. No suplicó piedad. Sus labios apenas se movían, como si recitara una oración que ya no pedía salvación, sino fuerza. Cuando la carreta pasó frente a las Tullerías, donde había reído con sus hijos, donde había amado, caído y sobrevivido, una sola lágrima rodó por su mejilla. Fue su último gesto íntimo en público. La única fisura visible en una dignidad que había perdurado más que su propio cuerpo. A las 10:30, llegaron a la plaza. La guillotina se alzaba como un monumento oscuro, rodeada de gradas repletas de espectadores. La atmósfera contenía la energía tensa de un espectáculo a punto de comenzar. Los vendedores ofrecían vino. Los niños jugaban. Y en medio de esa escena grotesca, una mujer enferma de 37 años bajó de un carro de basura con la cabeza en alto, como si todavía caminara entre salones de mármol. Al subir los escalones hacia el cadalso, pisó accidentalmente el pie del verdugo.
Perdón, monsieur, no lo hice a propósito. Esas fueron sus últimas palabras en público. Una disculpa. En un mundo que la había tratado con brutalidad, ella respondió con cortesía. Un gesto mínimo pero revelador. Lo único que la revolución no pudo arrebatarle fue la educación emocional de toda una vida. Ese fue su último acto de resistencia. Cuando la cuchilla cayó a las 10:45 de la mañana, el sonido no fue un trueno, ni un estruendo épico. Fue un golpe sordo, casi doméstico, como madera húmeda partiéndose. La multitud rugió, pero ese rugido no era de triunfo, era de hambre. Hambre de justicia, de venganza, de espectáculo. Nadie sabía dónde terminaba una cosa y comenzaba la otra. En ese instante, París celebró el fin de una reina. Sin darse cuenta de que también estaba celebrando el nacimiento de una herida que nunca sanaría del todo. El verdugo levantó la cabeza por su cabello blanco y la exhibió como si fuera un trofeo arrancado al antiguo régimen. Pero la muerte, en su silenciosa crudeza, es a veces más digna que los vivos que la rodean. El cuerpo de María Antonieta fue colocado sin ceremonias en una carreta, llevado al cementerio de la Madeleine y arrojado a una fosa común. No hubo cruz. No hubo nombre. No hubo despedida. Sus restos se mezclaron con los de criminales comunes, sacerdotes ejecutados y otros aristócratas caídos. En la fosa, había cal viva, tierra, huesos, silencio. Nada recordaba que la mujer que alguna vez había sido el rostro más visible de Europa yacía allí. Durante 20 años, nadie supo exactamente dónde estaban sus huesos. Francia intentó olvidar. Pero la historia, como una marea terca, siempre regresa a lo que se intentó enterrar. Cuando los Borbones regresaron al poder en 1815, el nuevo rey, Luis XVIII, ordenó buscar los restos de su hermano Luis XVI y de María Antonieta. Se exhumaron fragmentos de huesos, trozos de tela y restos parciales que se creía pertenecían a la pareja real. Nunca hubo certeza absoluta, pero en tiempos en que la memoria es más poderosa que la ciencia, la duda no impidió que fueran trasladados solemnemente a la Basílica de Saint-Denis, el panteón de los reyes de Francia. Allí descansaron, o eso se creía. Porque incluso en la muerte, María Antonieta siguió siendo un símbolo. Y los símbolos, para bien o para mal, nunca duermen del todo. Su tumba fue profanada en 1871 durante la Comuna de París, cuando los insurgentes buscaron destruir los vestigios de la monarquía. Luego, nuevamente en 1950. Dos profanaciones que demostraron que la reina aún despertaba emociones contradictorias. Seguía siendo un espejo en el que Francia no quería mirarse por mucho tiempo. El destino de sus hijos revela un eco aún más trágico. Luis Carlos, el niño arrancado de sus brazos en la madrugada en el Temple, murió en 1795, solo y enfermo, en una celda oscura donde había sido confinado. Tenía 10 años. Su autopsia reveló desnutrición severa, enfermedad avanzada y signos de abuso físico. En sus últimos días, deliraba llamando a su madre, la misma madre a la que había sido obligado a traicionar bajo manipulación. Casi nada quedó de su cuerpo, excepto su corazón, extraído por el médico que realizó la autopsia y conservado en alcohol como un objeto extraño. Ese corazón vagó por Europa durante 2 siglos, pasando por colecciones privadas, subastas silenciosas y cajas polvorientas, hasta que finalmente fue enterrado en 2004 en Saint-Denis junto a los restos de sus padres. Una familia destruida en vida, reunida solo en la muerte. María Teresa, la hija que sobrevivió, fue liberada en 1795 gracias a un intercambio de prisioneros. Pero la libertad no borró el horror. Vivió hasta los 72 años, pero nunca dejó atrás la sombra de lo que había visto. En sus memorias, escribió compulsivamente, una y otra vez, sobre los últimos días de su familia, como si al narrarlos pudiera reconstruir lo que la historia le había arrebatado. Nunca regresó a París por su propia voluntad. Decía que podía oler la sangre de su madre en las piedras de la plaza donde fue ejecutada. Tal vez no fuera literalmente cierto, pero emocionalmente era más cierto que cualquier hecho documental. Y luego está la ironía final, la que la historia repite con una precisión casi poética.
Los hombres que lideraron su enjuiciamiento y vitorearon su condena no escaparon al destino. Ebert, el periodista que construyó su carrera destruyendo la reputación de la reina, fue guillotinado en marzo de 1794. Robespierre, el arquitecto del terror, siguió el mismo camino meses después. Uno por uno, todos los que habían clamado por su muerte terminaron bajo la misma cuchilla. La revolución, como tantas otras en la historia humana, devoró a sus propios hijos. Pero ninguna de estas muertes posteriores devolvió la vida a María Antonieta, ni borraron los 76 días de humillación y deshumanización que sufrió antes del final. Se puede decir de ella que cometió errores, fue frívola, ingenua, desconectada de su pueblo, pero esos defectos nunca justificaron el espectáculo público de destrucción simbólica al que fue sometida. Al final, su historia no es solo la crónica de una reina ejecutada. Es la antigua y repetida advertencia de que cuando un sistema, ya sea monárquico o revolucionario, olvida la humanidad de sus enemigos, se transforma inevitablemente en lo mismo que dice combatir. Porque la justicia sin compasión no es justicia, es venganza con un mejor vocabulario. Recordar a María Antonieta no es absolverla de sus defectos. Es reconocer que cualquier sociedad, en cualquier época, corre el riesgo de convertir a una persona, una madre, una esposa, una mujer enferma, en un símbolo para destruirla más fácilmente. Y cuando eso sucede, no es solo una vida la que cae, cae una parte de la humanidad colectiva. La historia merece ser contada precisamente para que no se repita.